Buenas tardes. Debo dar las gracias a la Fundación ECO por organizar estas reuniones regionales, en este caso patrocinada por Pfizer. Esta es la reunión de la Comunidad Balear y estamos representados aquí los principales hospitales de la isla de Mallorca, ¿vale? Lo digo por la gente que no nos conoce. Dar la bienvenida a todos los asistentes y también una bienvenida especial a los que lo hacen desde el otro lado del Atlántico. Gracias por estar aquí y por escuchar nuestras presentaciones. Hoy vamos a hablar básicamente del acceso a fármacos y en este caso del acceso a fármacos en la enfermedad luminal, que durante mucho tiempo estuvo aparcada de la investigación o realmente no aparecía nada nuevo, unos 30 años casi sin grandes novedades, hasta que han irrumpido los inhibidores de ciclinas, que van a ser los protagonistas de nuestras charlas de hoy, ¿vale? Va a empezar mi compañera, la doctora Perelló, que trabaja aquí en el Hospital de Son Espases. Bueno, yo no me he presentado, supongo que lo veis por ahí apuntado. Soy la doctora Terrassa, soy la jefe de servicio de oncología de este hospital, de Son Espases. No me dedico actualmente al cáncer de mama, pero como la oncología en general me gusta, algún conocimiento tengo. Y en cambio sí que la doctora Antonia Perelló es nuestra responsable de la unidad funcional de cáncer de mama y prácticamente desde que acabó su residencia se dedica solo a esto. Ella va a ser la que nos va a poner en contexto científico de los inhibidores de ciclinas y nada, darle la bienvenida y ya el ok para que empiece su presentación. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería también añadirme a los agradecimientos de la doctora Terrassa y agradecer a la Fundación ECO la invitación para este evento y en especial a Pfizer, que ha contactado conmigo. Y bueno, yo he venido aquí para explicaros los inhibidores de ciclinas y me han pedido que explique implicaciones clínicas en el tratamiento del cáncer de mama. Entonces, voy a hacer una presentación, yo creo que bastante práctica, y espero que os guste y al final tendremos un tiempo para el debate. Entonces, para empezar, pues decir, como sabéis, que el cáncer de mama sigue siendo, por desgracia, una enfermedad todavía incurable, pero sí que hemos conseguido con los avances que tenemos pues mantener la calidad de vida de las pacientes, retrasar la progresión, controlar los síntomas y ya podemos añadir alargar su supervivencia. Las decisiones en el tratamiento están claramente influenciadas por el fenotipo tumoral y tenemos múltiples agentes en el tratamiento en los diferentes subgrupos, pero todavía seguimos debatiendo cuál es el tratamiento estándar en cada uno de los grupos y en cada una de las líneas. Es muy importante hacer un adecuado manejo en cada una de las situaciones para poder conseguir alargar la supervivencia de las pacientes. La elección del tratamiento no es sencilla porque vamos a tener que tener en cuenta múltiples factores, como pueden ser la edad de presentación, aunque no puede ser el único factor. La edad sabemos que por sí sola no nos puede condicionar un tratamiento. Cada vez tenemos, sabéis, más consultas de oncogeriatría para decidir cuál es el tratamiento adecuado independientemente de la edad de esa paciente. Tenemos que tener en cuenta su ECOG, sus comorbilidades. Tenemos que tener en cuenta también sus preferencias muy importantes. También, y durante la charla de hoy se va a poner de manifiesto pues, la situación socioeconómica o el lugar donde vive esa persona, el estado menopáusico, el intervalo libre de enfermedad, la agresividad de la enfermedad, si ha recibido tratamientos previos y cómo le han ido y qué terapias previas ha recibido y los tratamientos adyuvantes. No nos podemos olvidar de lo que dicen las guías y de los costes de los tratamientos y de qué dispone cada hospital, que esto es lo que vamos a hablar en el día de hoy. En las últimas guías ESMO se ha añadido, aparte de los receptores hormonales HER2, que ya hace mucho tiempo que lo necesitamos para decidir cuál es el tratamiento adecuado, se ha añadido que debemos conocer también el estatus de BRCA para elegir el tratamiento de enfermedad avanzada
la mutación de IPI3K en las pacientes con receptores hormonales positivos y el estatus de PDL1 en los triples negativos. Y esto es añadido de hace poquito. Todos vamos a tener como objetivo el paciente, pero el paciente no viene solo, sino que viene con una familia, con un médico, que puede ser diferente según pues, sus conocimientos, el hospital donde trabaje, el farmacéutico, la industria, no nos podemos olvidar de ellas, y las autoridades sanitarias que dicen en relación a ese paciente. El objetivo común de todos va a ser el bienestar del paciente. Para elegir bien el tratamiento tenemos que tener en cuenta unas definiciones que las he cogido de la guía ESMO porque creo que están muy bien explicadas y tenemos que tener en cuenta pues, cómo se define, ¿no? La resistencia endocrina primaria y secundaria. Recordar que la primaria se define como una recaída durante los 2 primeros años del tratamiento adyuvante o bien una progresión en los primeros 6 meses de la primera línea para enfermedad avanzada. Y la resistencia endocrina secundaria es aquella que se define cuando el paciente recae durante el tratamiento adyuvante, pero que ya lleva más de 2 años con el tratamiento, incluso dentro de los 12 primeros meses de haber acabado el tratamiento adyuvante, o progresa a más de 6 meses de la primera línea. También hay que saber diferenciar a aquellos pacientes que tienen una enfermedad oligometastásica, que la definimos como poco volumen de enfermedad tumoral y limitado a pocos órganos. No necesariamente solo a un órgano, sino que puede haber pues, menos de 5 lesiones. Y estos pacientes pues, pueden ser potencialmente curables con tratamientos locales. Y estos pacientes pues, es importante intentar un tratamiento curativo. Y luego también tenemos que tener en cuenta la comorbilidad de los pacientes. Y aquí sí que ya es más difícil ponerlo en una guía clínica, porque aquí se incluyen pues, pacientes que puedan tener enfermedades cardiovasculares o enfermedades hepáticas, autoinmunes, etc. Y lo tenemos que tener en cuenta a la hora de elegir el tratamiento. La crisis visceral, como sabéis, muy importante en este grupo de pacientes saber identificarla, aunque es poco frecuente. Yo durante mi práctica clínica asistencial me la he encontrado muy pocas veces en este subgrupo de pacientes. La definimos como una disfunción orgánica severa por signos o síntomas o alteraciones en el laboratorio que nos dicen que esa enfermedad es rápidamente progresiva y que no vamos a tener tiempo si no responde a una siguiente línea. Y no lo tenemos que confundir con metástasis viscerales, que es otro concepto totalmente diferente. Entonces, al escenario de cáncer de mama metastásico, receptor hormonal positivo, HER2 negativo, nos vamos a encontrar, como veis, un grupo de pacientes muy heterogéneos, porque unos van a llegar de novo, pero son la minoría, son pacientes que diríamos naif de tratamiento, que nunca han sido tratados, y luego otros, que son la mayoría, van a llegar de la fase precoz. Acordaros que la enfermedad precoz y por tanto curable, hasta un 30% de las pacientes van a tener una recaída a lo largo de la enfermedad y va a ser muy diferente aquellos pacientes que recaigan en los primeros momentos de su enfermedad o aquellos que recaigan un poco más allá de los 2 años o aquellos que recaigan ya mucho más tiempo después de haber acabado el tratamiento hormonal, que de alguna manera serían iguales que aquellos que debutan. Entonces, los escenarios posibles que nos podemos encontrar en la enfermedad receptor hormonal positivo, HER2 negativo, son la sensibilidad endocrina verde, o sea, aquellos pacientes que tenemos que asumir que son hormonosensibles, los pacientes que tienen una hormonoresistencia secundaria y los pacientes que tienen una hormonoresistencia primaria. Y todos estos pacientes los vamos a ver representados. Si miramos qué dicen las guías ESMOS en cuanto al tratamiento, pues vemos que el tratamiento preferido para los pacientes con receptores hormonales es el tratamiento hormonal, porque es la primera diana terapéutica que hemos tenido en oncología, a menos, evidentemente, que haya una crisis visceral. Y en los pacientes premenopáusicos o perimenopáusicas habría que añadir, o en los varones también habría que añadir análogos de LHRH. Las pacientes premenopáusicas están poco representadas en los estudios, pero es verdad que es fácilmente convertible una paciente premenopáusica en posmenopáusica añadiendo análogos o haciendo una oophorectomía bilateral. Múltiples han sido las investigaciones en cuanto al receptor de estrógeno. Desde hace más de 130 años ya se descubrió que haciendo una oophorectomía en pacientes con cáncer de mama metastásico podíamos alargar o controlar la enfermedad. Y a partir de aquí pues empezó su investigación que ha recorrido múltiples años, pero que es verdad que tenemos un paso de gigante con la interrupción o la irrupción, mejor dicho, de los inhibidores de ciclina. Y de ello vamos a hablar hoy,
porque han permitido pues, avanzar de manera muy importante en la supervivencia de estas pacientes. Entonces, todos conocéis bien cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores de ciclina. Sabéis que actúan sobre el complejo CDK4-CDK6, que lo que hacen es impedir la fosforilización de la proteína del retinoblastoma y a su vez conseguir la disociación de la proteína E2F, que es la molécula que promueve el pase de la fase 1 a la fase S del ciclo celular. Tenemos los 3 fármacos que son inhibidores de ciclinas y los 3 son muy potentes en cuanto a la inhibición de ciclinas, pero es verdad que la amebaciclib tiene una afinidad más promiscua en cuanto a las otras ciclinas y probablemente parece ser que el hecho de que actúe también sobre ciclina 4 es el causante de las diarreas. A nivel preclínico hemos visto que tienen diferentes preferencias en cuanto a la inhibición de CDK4 y CDK6. El palbociclib los inhibe de forma igual, pero el ameba y el ribociclib vemos que no los inhiben de forma igual a las diferentes isoformas. Y eso nos da una idea de que los fármacos no son iguales. Son diferentes, tienen el mismo mecanismo de acción, pero no son el mismo fármaco y por tanto no vamos a esperar los mismos resultados con los 3 fármacos. Múltiples han sido los ensayos clínicos que se han investigado, tanto en primera línea como en líneas segundas o terceras en algunos estudios. Sabéis que el palbociclib está representado por los estudios Paloma, el ribociclib por los Monalisas y el amebaciclib por los Monarchs. Y todos ellos pues, han probado combinaciones tanto con inhibidor de aromatasa como con fulvestrant. Los estudios no son iguales porque algunos permitían o no haber llevado tratamiento en primera línea, algunos permitían quimioterapia y otros no, por tanto no los podemos comparar entre ellos. Todos ellos tienen unas Ns muy representativas, todos de más de 500 pacientes, y la población que han incluido en cuanto a pre- o posmenopáusica también es diferente en los diferentes grupos. Lo que creo que sí, que es bastante similar en todos los estudios, es que todos tienen una hazard ratio que se acerca al 0,50. Esto quiere decir una disminución del riesgo de progresión de un 50%. Y fijaros en las PFS que son claramente favorables, todos ellos en el grupo de la combinación. Algunos de estos estudios también ya han comunicado impactos en supervivencia global, también todos ellos favorables al grupo de la combinación y por tanto lo que está claro es que son fármacos muy potentes y que han cambiado nuestra práctica clínica habitual. Aquí os dejo curvas porque a veces se ve mejor cómo se ve que la combinación en los 3 escenarios aumenta la supervivencia libre de progresión en cuanto añadimos el inhibidor de ciclina, en este caso al inhibidor de aromatasa. Y luego otro tema muy importante que creo que tenemos que añadir es el perfil de toxicidad. Son fármacos nuevos, que es verdad que tienen un perfil de toxicidad muy favorable, pero hay que conocerlo para poderlo manejar bien. Entonces, bueno, sabéis que el efecto secundario principal va a ser la neutropenia. La neutropenia la vamos a ver sobre todo con palbo y ribo y un poco menos con amebaciclib. Y en cuanto a otros efectos secundarios, destacar la diarrea, la fatiga, las náuseas y la trombocitopenia, todos ellos mucho más frecuente con el amebaciclib, sobre todo las diarreas. Son fármacos que pueden dar rash cutáneo, todos ellos, en un porcentaje no muy alto, pero está descrito. La disminución del apetito la hemos visto sobre todo con amebaciclib. La estomatitis también la podemos ver con los 3 fármacos. El dolor abdominal, sobre todo con el amebaciclib, asociado a diarreas. Otro efecto secundario que hay que tener en cuenta con ameba es el aumento de creatinina, todo el que no está influenciado por la función renal, es por el transporte de la creatinina. Normalmente el filtrado glomerular sigue igual, pero hay que vigilarlo. La elevación de transaminasas la hemos visto sobre todo con ribo, pero también la podemos ver con amebaciclib. Y la prolongación del QT está sobre todo vista con el ribociclib. También hemos visto efectos tromboembólicos, en este caso con amebaciclib, y neumonitis, que los hemos visto sobre todo con el ribociclib, aunque pueden aparecer cualquiera de los fármacos. Estas diferencias en efectos secundarios se traducen en diferencias en la monitorización de los 3 fármacos. Aquí tenemos lo que dicen las fichas técnicas de cada uno de ellos, que vemos que son un poco diferentes por esta diferencia en perfil de toxicidad. Las dosis también sabéis que son diferentes.
Y el amevaciclib se da de forma continua y el palbo y el ribociclib se dan 3 semanas sí y una no. En cuanto a la monitorización, todas requieren hemograma los 2 primeros meses cada 14 días y el ribociclib y el amevaciclib también añaden GOT-GPT y bilirrubina por el efecto que pueden tener sobre las transaminasas. El electro solamente es obligado con el ribociclib. El otro concepto que hay que tener muy claro a la hora de dar estos fármacos es que son fármacos que pueden interaccionar con otros fármacos que utilizamos de forma habitual. No suele haber ningún problema, es fácilmente controlable, pero tenemos que conocer por qué pasa ello y conocer qué fármacos pueden interaccionar. Las interacciones de los fármacos pueden ser tanto a nivel de la absorción como del metabolismo como de la excreción del fármaco. En cuanto al palbociclib, simplemente recordar que su solubilidad baja con pH superiores a 4. El palbociclib siempre se tiene que dar con comidas y no lo tenemos que dar con inhibidores de la bomba de protones, porque si no vamos a disminuir su absorción. El ribociclib y el amevaciclib, en principio, sí que se pueden dar con los inhibidores de la bomba de protones y se pueden dar con o sin comida. Y el efecto de las diarreas no está relacionado con el hecho de que la ameba se dé con o sin comidas. Otro efecto secundario, bueno, perdón, se me ha pasado una diapositiva. También tenemos que tener en cuenta el metabolismo. El metabolismo es fundamentalmente hepático para los 3 fármacos y los 3 se van a metabolizar por el CYP3A4A y eso va a hacer que puedan interaccionar con alguno de los otros fármacos que pueda tomar el paciente por otros motivos. El palbociclib es un inhibidor débil del CYP3A4. El ribociclib es un inhibidor moderado a dosis de 400 y es potente a dosis de 600. Y el amevaciclib no es ni inhibidor ni inductor en este sentido. ¿Qué pasa si damos un fármaco de palbo o ribo en este caso con un inhibidor del complejo CYP3A4? Pues lo que va a pasar es que vamos a aumentar el sustrato y vamos a tener más riesgo de toxicidad. Por tanto, hay que evitar estos fármacos con inhibidores potentes del CYP3A4. Y en caso de que no los pudiéramos evitar, pues lo que tenemos que hacer es bajar la dosis del palbo o ribociclib. También son fármacos que tienen una excreción y por eso se van a transportar a nivel de membranas y esto va a aumentar la concentración de otros fármacos. Por eso es muy importante también tener en cuenta pues, otros fármacos que puedan interferir en su transporte. Por todo ello, que parece bastante complicado que puedan interferir con tantos fármacos, se ha tenido en cuenta el desarrollo de una herramienta online, que es esta, que os recomiendo que os la apuntéis porque funciona muy bien, que se llama Cyclib Tool y es una herramienta gratuita, evidentemente, que lo que hace es recoger los resultados en tablas por categorías de riesgo, de manera que nosotros ponemos con qué fármaco queremos concomitar el tratamiento y nos saldrá como una especie de semáforo. Saldrá en rojo cuando no lo podamos dar, en amarillo cuando hay que darlo con cautela y en verde cuando se puede dar sin problemas. Y lo más importante, yo creo, de esta tabla es que ofrece listas de fármacos positivas, o sea, te da alternativas para tratar lo que quieras tratar sin interaccionar con el fármaco. Esta herramienta nació de una jornada organizada por Solti, donde participamos 35 especialistas, en la que tuve el placer de poder participar. Y bueno, se tradujo en un paper en el 2019 y en esta herramienta online que podemos usar todos de forma habitual y es muy cómoda. Por todo ello, pues la guía ESMO dicen evidentemente que los inhibidores de ciclinas con tratamiento endocrino es el tratamiento estándar para pacientes con enfermedad luminal HER2 negativa porque han demostrado impacto en supervivencia libre de progresión, en supervivencia global, manteniendo la calidad de vida. Los inhibidores de ciclinas los podemos combinar con inhibidor de aromatasa y fulvestrant en pacientes de novo o en pacientes con hormonoresistencia primaria o secundaria. Y en caso de que la paciente sea premenopáusica, se tienen que añadir análogos del EHRH. Como sabéis, la ESMO tiene unos scores de beneficio del fármaco que van, en el caso de enfermedad metastásica, de 0 a 5, siendo 5 el score máximo. Y veis que todos los fármacos en las diferentes indicaciones han obtenido como mínimo un score de 3. Eso quiere decir que son fármacos que tienen un gran impacto tanto en la calidad de vida de las pacientes como en aporte de supervivencia o supervivencia libre de progresión.
Si miramos cuál es el inhibidor de ciclina que preferimos, pues evidentemente no podemos preferir ninguno porque todos han demostrado su eficacia y no están comparados head to head, por tanto todos son eficaces. Y sí que si se pide a los panelistas si prefieren darlo en primera o en segunda línea, pues la mayoría van a preferir en primera línea y solo utilizaremos la segunda línea si no lo hemos utilizado en primera. Y lo que no hay datos que soporten es el uso de inhibidor de ciclina con tratamiento hormonal como tratamiento de mantenimiento tras una quimioterapia. Esto todavía es un tema debatido. Ya para acabar mi presentación he querido traeros un caso clínico que es mío, es de una chiquita de 31 años con antecedentes de diabetes y componente familiar de cáncer de mama, sin mutación en genes conocidos, y debutó a los 31 años, que era el año 2013, con un cáncer de mama que tenía metástasis óseas de debut. Era un grado 2, receptores positivos, ER2 negativo y un Ki67 bajo. Inicialmente empezó un tratamiento de quimioterapia, estamos hablando del año 2013, en este momento seguramente hubiéramos optado por otro tratamiento. Recibió 6 ciclos de antraciclinas hasta que llegamos a la máxima dosis tolerable y con ello consiguió una respuesta radiológica tanto en mama como a nivel óseo estabilidad. Se decidió tratamiento hormonal, en ese momento bloqueo hormonal completo con tamoxifeno y ablación ovárica, que era el tratamiento que teníamos de primera línea en pacientes premenopáusicas, enfermedad avanzada, y la paciente decidió hacerse una anexectomía bilateral en el año 2013. Se añadió el ácido zoledrónico durante 2 años. En ese momento participábamos en un estudio de mutaciones de plataforma AGATA, mandamos la muestra de la paciente y encontramos que tenía una mutación de PI3K. Estamos hablando del año 2014, donde esta mutación tampoco sabíamos muy bien qué significaba. La paciente, tras un intervalo libre de progresión bastante largo, en el año 2017 nos pidió que quería quitarse el tumor de la mama porque le hacía un poco de retracción en el pezón. Es una chica joven que es enfermera y ha seguido su vida normal como si no tuviera la enfermedad. Entonces nos pidió por un tema estético quitar el tumor, hicimos una tumorectomía guiada con arpón y vimos pues, que había la lesión de 2,5 centímetros, se confirmaba la expresión de receptor hormonal alto y un Ki bastante bajo y el ER2 negativo. El tema de cirugía de tumor primario en enfermedad metastásica también es un tema de debate, pero que lo voy a dejar para el final para no pasarme de mi tiempo. Y la paciente estuvo libre de enfermedad hasta junio de 2018, que son más o menos un intervalo libre de progresión de 60 meses. En ese momento vemos una progresión ósea, vemos un nuevo foco activo a nivel del cuerpo L2, con unos marcadores que nunca habían aumentado y empezaban a subir un poquito y sin enfermedad visceral. Se consideró que tenía progresión ósea, es verdad que la progresión no era muy importante, pero estábamos teniendo una paciente ya en el año 2018 que a pesar de que su enfermedad no era agresiva, sí que sabíamos que le estábamos dando un tratamiento subóptimo porque los inhibidores de ciclina ya habían llegado a nuestro arsenal terapéutico. Entonces, en ese momento decidimos iniciar tratamiento con letrozol, era una paciente que venía de tamoxifeno y en ese caso utilizamos el ribociclib y llevó 7 ciclos de ribociclib. Su principal efecto secundario fue una toxicidad hematológica que nos requirió disminuir la dosis hasta 200 y además añadió toxicidad hepática con transaminitis grado 3 que no mejoraba a medida que pasaban las semanas, lo cual ponía muy nerviosa a la paciente. Había conseguido enfermedad estable y hablando con la farmacia de nuestro hospital decidimos en este caso cambiar el ribociclib por palbociclib para eliminar el efecto de las transaminitis. Y así lo conseguimos, añadimos palbociclib, las transaminitis le mejoraron totalmente a la paciente. Tuvimos que añadir, eso sí, factores estimulantes de colonia porque la paciente seguía haciendo neutropenias de grado 4, aunque eran asintomáticas, y continuamos con el letrozol. Esta paciente, con todo ello, consiguió enfermedad estable durante un periodo bastante largo de enfermedad. En diciembre de este último año sí que es verdad que había una lesión ósea que había empeorado un poco y le dimos radioterapia y mantuvimos el tratamiento. A partir de febrero, yo creo que la paciente es cuando empieza a progresar, ingresó por disfagia sin encontrar claramente la causa y en el TAC y una resonancia hepática que hicimos en marzo vimos aparición de unas lesiones hepáticas que no estaban en pruebas anteriores. Simplemente mostraros cuál es la evolución de esta paciente
y que hemos conseguido con ella. O sea, empezó su enfermedad en el 2013, estamos en junio casi del 2021 y de momento sigue con tratamiento hormonal. Ahora hemos pedido y nos la han autorizado, recordar que tenía una mutación de PI3K y nos han autorizado el uso de alpelisib y ha empezado una nueva línea con fulvestrant alpelisib. Pero bueno, es un ejemplo muy bonito de cómo la investigación clínica y los avances nos han permitido pues, que esta paciente continúe con una calidad de vida excelente y haciendo su vida normal. Bueno, aquí os he traído las fotos de las metástasis hepáticas y cómo ha aumentado su marcador en las últimas semanas y la guía clínica de ESMO, que es lo que dice, que es básicamente lo que hemos explicado. Simplemente para acabar mi presentación, decir que los inhibidores de ciclina introducen un campo revolucionario en el manejo de los pacientes con enfermedad luminal avanzada, que el elevado beneficio clínico frente a la terapia endocrina clásica no viene condicionado por un perfil de toxicidad diferente o un compromiso en calidad de vida, que las pacientes con alta sensibilidad hormonal, la combinación de letrozol con inhibidor de ciclina debe ser la primera opción. En poblaciones especiales también ofrece trazas de respuesta y perfil de tolerancia similar. Los datos favorables en supervivencia nos permiten establecerlo como terapia de primera línea y todavía tenemos muchas preguntas sin resolver y debemos seguir buscando marcadores predictores de respuesta o marcadores de resistencia. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Muchas gracias, Antonia, por tu excelente presentación, súper clara y con un caso clínico al final muy demostrativo de lo que son los avances en esta patología. Bien, el acceso a fármacos es lo que nos va a preocupar ahora y por esto tenemos a la doctora Iria González. Iria trabaja en el Hospital de Sant Llàtzer. Ella sí se dedica a tratamiento de cáncer de mama y ella nos va a poner, nos va a presentar cómo está la situación de acceso a estos inhibidores de ciclinas. Gracias, Iria, y avanti. Bueno, antes de empezar, me gustaría dar las gracias y me sumo a la Fundación ECO y a Pfizer por la invitación. Después de escuchar hablar a Antonia, la verdad que me lo ha puesto como muchísimo más fácil, ¿no? Porque realmente mi presentación va a ser más para hacernos reflexionar de, ¿no?, en qué punto estamos, cómo hemos llegado hasta aquí y cómo a nivel de una comunidad veremos cómo incluso puede haber diferencias e intentaremos luego pensar entre todos qué podemos hacer y si se nos ocurre algo para solventarlas. Entonces, vamos a hablar un poquito, si me deja. De la situación actual del acceso a estos fármacos. Yo creo que tenemos que pensar en que los fármacos vinieron con sus datos muy robustos, como ha demostrado Antonia, pero no olvidemos que había mucha gente dedicada durante muchos años a tratar el cáncer de mama, que empezar con un fármaco nuevo cuando ya sabes que lo anterior funcionaba, pues a veces es un cambio de mentalidad que no es fácil aceptar de entrada, ¿no? Y es un cambio de mentalidad progresivo que muchas veces hasta que no te haces con un fármaco y empiezas a utilizarlo y ves que realmente funciona, se tolera bien y va mejor, pues no te hace cambiar tu actitud, ¿no? Este cambio de mentalidad, como veremos, creo que ha sido importante, sobre todo en los oncólogos que llevaban muchos años trabajando. Quizá los jóvenes vengamos con una actitud más activa a la hora de probar cosas nuevas, ¿no? A los que ya llevan años les cuesta un poco cambiar lo que ya funcionaba, pero puede explicar un poquito que el acceso haya sido también lento y progresivo de entrada, ¿no? Y sigue habiendo quizá oncólogos que piensen que a lo mejor ciertas pacientes se siguen beneficiando de quimioterapia cuando se pueden beneficiar igual de inhibidores de ciclina como ha demostrado Antonia.
Como decía, ¿es cuestión de experiencia? Pues sí, tenemos experiencia previa con quimio, sabemos que funciona, pero durante el uso de ciclinas pues también nos hemos dado cuenta de que es un buen fármaco y que su manejo es fácil y que los resultados son iguales o mejor. Luego sí que otra cosa con la que quería reflexionar es que en la sanidad pública actualmente aquí nos encontramos también con un problema que sigue estando estancado en la oncología privada, ¿no? Creo que las mutuas en algún sentido se han quedado desfasadas a la hora de no cubrir la medicación oral, ya no solo en el cáncer de mama, en el cáncer de próstata, en otros muchos tumores que tienen tratamientos dirigidos orales, y los pacientes se encuentran con problemas a la hora del acceso a estos fármacos y acaban siendo derivados a la sanidad pública para su cobertura. Creo que esto es algo que nos impacta, que impacta a la sanidad pública de forma importante y que no sé si habrá alguna manera de solventar a nivel de la oncología privada. Los que trabajan en ella ya nos lo comentaréis un poquito más adelante también. Y luego el tema de la farmacia hospitalaria. Quería ponerlo aquí porque creo que es un punto interesante. No olvidemos que son nuestro primer bloqueo, ¿no? Cuando tú tienes a una paciente en la consulta, como decía Antonia, hay veces que te tiras pues 30 minutos para decidir qué fármaco le vas a poner, simplemente teniendo en cuenta sus antecedentes, la medicación que toma, su pluripatología, cómo le puede sentar, intentas percibir incluso cosas que te puede comentar que te hagan decidirte por una cosa o por otra. Y si ya eso cuesta trabajo, que estás viendo a la paciente delante, el hecho de que la farmacia hospitalaria a veces te ponga un bloqueo a la hora de dar una medicación cuando ni siquiera han visto al paciente, pues es una cosa con la que te encuentras ahí que te choca y te bloquea, ¿no? Entonces, el hecho de que la farmacia hospitalaria nos ayude y conozca la historia del paciente, pues creo que es un punto importante a la hora del acceso a estos fármacos. Y como decíamos, ¿no? Me parecen muy interesantes estas dos diapos que voy a poner porque nos demuestran un poco cuál ha sido la cuota de mercado de las ciclinas y qué ha pasado también con la hormona en monoterapia y con la quimioterapia a lo largo de estos años. Entonces vemos que en Europa realmente la evolución desde el 2017 fue, como decíamos, como una cosa muy progresiva en cuanto a evolución y llegamos a una cuota de mercado de un 54,4%. Y vemos cómo de forma bastante paralela la quimioterapia ha bajado, aunque de forma, bueno, de un 50 a un 23%, y sin embargo, bueno, el tratamiento hormonal en monoterapia más o menos ha seguido una línea que oscila no entre el 40 y el 21% actual. Pero claramente lo que sí que vemos es que las ciclinas, a medida que han pasado los años, bien sea por, pues eso, ¿no? por ver que el tratamiento funciona, eliminar viejas costumbres y habituarse al fármaco, pues ha conseguido unas tasas de mercado altas. Y a nivel de España, aunque la curva es similar, vemos como unas diferencias bastante llamativas en cuanto a que la hormona, el tratamiento hormonal ha ido un poco dando tumbos, pero sí que se mantiene también en esa línea. La subida de las ciclinas, como vemos aquí, fue un ascenso brutal desde el 2017 a finales con su aprobación de uso. Yo creo que la gente las cogió con muchas ganas y realmente su uso ha ascendido y en los últimos años ya vemos cómo se mantiene estable y a la par el uso de la quimio pues ha bajado de una forma muy importante a la vez que subía el uso de las ciclinas. O sea que realmente nuestro uso ha sido mucho más en vertical. ¿Qué tenemos a nivel de nuestra comunidad en Baleares? Solo he encontrado los datos hasta el 2018, que en 2018 el número de fallecidas fue de 146. Desde entonces no tengo datos numéricos, pero como vemos desde el 2005 en Baleares la mortalidad por cáncer de mama se había mantenido más o menos estable por encima de las 110 pacientes al año, ¿no? Claro, sería estupendo y para nosotros yo creo que será fantástico ver cómo a partir del uso de estas nuevas moléculas de 2017 empecemos a ver cómo esas cifras empiezan a bajar. Lo veremos en los próximos años, ¿no? Y realmente nos daremos cuenta de si hemos conseguido el objetivo también con menos toxicidad con estos fármacos.
Y un poco lo que decíamos, ¿no? Sí que somos conscientes y somos conscientes desde el año 2015, SEOM hizo un estudio evaluando el acceso a fármacos que había a nivel nacional, porque nos dábamos cuenta de que había diferencias, ¿no? Nos dábamos cuenta de que en algunas comunidades, y yo por entonces todavía estaba a punto de irme a Ibiza, pero estaba en Barcelona. Realmente en Cataluña tuvimos muchos problemas de acceso a muchos fármacos, había que pedir muchos permisos, había que pasar por 1000 autorizaciones para algunos de ellos. Y nos dábamos cuenta de que era tan fácil como enviar un paciente a la comunidad de al lado y que recibiese ese fármaco sin problema, ¿no? Entonces, SEOM en 2015 se planteó hacer un estudio de acceso a diferentes fármacos y evaluar un poco si esas diferencias que claramente objetivábamos los oncólogos pues eran reales. Y lo que vieron es que sí, que realmente había una inequidad en el acceso a fármacos en oncología, evidentemente no en todos, pero sobre todo en los más actuales y a la vez de precio más elevado. Y por ello, aunque vieron estas diferencias, decidieron ampliar el estudio y en 2019 nos demuestran unos datos de actualización que vienen muy bien porque te enseñan de alguna manera si desde el 2015 ha cambiado o no ha cambiado algo. Entonces, bueno, tras este estudio en 2015 y los resultados que se obtuvieron, quisieron llevar ese estudio 4 años más tarde para analizar estas diferencias y mandaron una encuesta a 146 hospitales de 17 comunidades autónomas. Si bien no participaron todos los hospitales, sí que es verdad que creo que hubo participación por parte de todas las comunidades autónomas. Esta encuesta se diseñó por un panel de oncólogos médicos de SEOM y hubo un comité asesor que seleccionaba los fármacos a incluir en esta encuesta, identificando diferentes situaciones oncológicas con fármacos recientemente aprobados y que se permitían con unas conclusiones de uso con sus indicaciones de uso a nivel nacional. Uy, perdonad porque aquí han salido letras raras al cambiar el formato, pero a nivel del cáncer de mama, los 2 fármacos por los que se preguntaba en la encuesta era por el ribociclib y el palbociclib, que eran los que tenían la indicación aprobada entonces. Y se recogían en esta encuesta, aparte de información sobre el centro, datos descriptivos, población de referencia, información relativa a las comisiones y órganos que tomaban las decisiones, ámbito de influencia, número de miembros, si participaba algún oncólogo médico en esa comisión, si la información era accesible a todo el mundo o quedaba escondida de alguna manera. Y al nivel que se tomaban las decisiones sobre el acceso también de biomarcadores predictivos, existencia de comisiones u órganos para decidir sobre esos biomarcadores. Yo me voy a focalizar aquí ya no tanto en los biomarcadores, sino en el acceso sobre todo a fármacos. Y la información que se cogía sobre los fármacos eran las fechas de solicitud a la comisión, aprobación o denegación de su utilización, fecha de aprobación, condiciones de uso aprobadas en cada centro y barreras o limitaciones que los oncólogos podían identificar. Y las conclusiones del estudio pues fueron las siguientes, realmente poco alentadoras, porque aunque con ciertas mejorías nos decían que seguíamos viendo diferencias significativas entre las diferentes comunidades autónomas en cuanto a las decisiones con el acceso de cada fármaco, si bien, como veíamos, había una tendencia a una mayor centralización. ¿Eso qué significa? Pues un poco aquí, ¿no? Parece que en el estudio en 2015 un 51% de las decisiones se tomaban a nivel del hospital, mientras que en el 2015 esto había sido de un 65%, es decir, había una reducción ahí. Y ahora parece que las decisiones se tomaban más desde el ámbito autonómico, o sea, es decir, un poquito más centralizadas. Porque si no realmente al final es que la inequidad es hasta por centros, ¿no? Y es lo que es un poco ridículo desde mi punto de vista. El 58% de las respuestas a la encuesta indicaban que la información sobre las comisiones u órganos de decisión no eran de acceso público, es decir, creo que estas decisiones tenemos que tener todos acceso, saber por qué se llega a esa decisión, ¿no? Y el hecho de que muchas pues, no lo sepan, pues no deja de ser una cosa un poco
oscura, y en todos los casos los centros indican que en las comisiones participa al menos un oncólogo. Esto fue algo a favor, porque realmente en la encuesta anterior había un 9,7% de los centros que indicaban que no participaba ningún oncólogo. Creo que a día de hoy no podemos permitir que se tomen decisiones respecto a nuestros fármacos sin que un oncólogo tome parte de ello, ¿no? O sea que esto creo que por lo menos lo hemos mejorado. Un 20% de las respuestas de la encuesta recibidas indicaba que al menos uno de los fármacos o indicaciones incluidos no estaba aprobado en el hospital o estaba pendiente de aprobación, ¿no? En todo momento hablábamos de fármacos que habían pasado ya el posicionamiento terapéutico del ministerio. Más conclusiones, pues que las respuestas recibidas seguían diciendo que esa situación era preocupante por la falta de equidad, también en los tiempos que transcurrían, que eran muy largos, con diferencias muy importantes entre distintas comunidades. Es decir, desde la fijación del precio reembolso hasta que se podía prescribir, pasaban tiempos de entre 5, 12 y 17 o 36 meses, o sea, una barbaridad, igual que desde la autorización por parte de la Comisión Europea hasta su prescripción en los hospitales, que llegaba a ser de 48 meses en algunos casos. Lo más relevante para mí es que hasta un 43% de los oncólogos que participaban en la encuesta se encontraban con alguna barrera en el acceso a la utilización de los fármacos, bien sea por la exigencia de elaboraciones de informe. No olvidemos que ya bastante nos cuesta decidir qué fármaco poner, como para también perder más tiempo haciendo 1000 informes, ¿no? que demoran nuestro día a día y que nos hacen perder ese tiempo para otras cosas que yo creo que es más importante. Unos criterios de uso cada vez más restrictivos, ¿no? En cuanto a la comercialización en algunos centros, la selección de otros medicamentos con la misma indicación y diferente mecanismo de acción, o la no aprobación o aprobación pendiente del fármaco en el centro, que ya sabemos que eso a veces se queda en stand-by durante mucho tiempo. ¿Qué propone SEOM? Pues SEOM propone reducir estas diferencias, homogeneizando las condiciones de uso, exigiendo que se cumplan las condiciones de acceso en todo el territorio nacional y que sean aprobadas por un órgano decisor competente, con total transparencia, volvemos a decir, ¿no? Que las decisiones salgan a la luz, saber por qué se toman, y estas decisiones, la eliminación de barreras autonómicas y hospitalarias. Creo que aquí estamos todos de acuerdo. Nos regimos todos por la misma sanidad, con lo cual cualquier paciente, esté donde esté, si queremos beneficiarle, debería beneficiarse aquí y en Galicia de la misma manera y de la misma medicación. Reducir la demora también entre esas fechas de aprobación de fármacos para su comercialización y prescripción, limitando el tiempo hasta la incorporación en las comunidades y eliminando esos procesos burocráticos que a veces nos entorpecen el día a día. Y con estas conclusiones, realmente al final lo que nos encontramos es siempre las coletillas, ¿no? Las coletillas donde luego las autonomías pues aprovechan y, digamos, lo cogen para poder decidir y tomar decisiones que muchas veces son las mismas o no que en otras. Y ahí tenemos el problema. Entonces, no olvidemos que en cuanto a los inhibidores de ciclinas, tenemos ahora mismo 3 en el mercado. Como ha dicho Antonia, las 3 son de una familia muy similar, pero sin olvidar que no tienen las mismas características. Como ha dicho Antonia, sus estudios no son iguales. Ninguna paciente es igual, cada paciente tiene también sus peculiaridades, y sin embargo en el informe de posicionamiento terapéutico más actualizado que tenemos, que es del año pasado, nos dicen que en cuanto a los datos que hay, podemos considerar que las 3 ciclinas presentan un beneficio importante comparado con la hormonoterapia, eso lo tenemos claro, sin que sea posible estimar entre ellos diferencias relevantes de eficacia. También nos lo ha dicho la doctora Perelló y lo tenemos clarísimo. Que nos hacen falta resultados más maduros, ya lo sabemos también, y que no se dispone de evidencia para utilizar el tratamiento secuencial, pues esto lo sabemos también. Ahora bien, como consideraciones finales, nos dicen que a la elección entre las 3 deberá tener en cuenta criterios de eficiencia. Y por si alguien no se acordaba, ¿qué es eficiencia?
Pues eficiencia es alcanzar los objetivos con un mínimo uso de los recursos disponibles, es decir, tener un tratamiento eficaz que utilice bien los recursos y que por tanto sea eficiente. Y ahí es la coletilla donde nuestra querida Comisión Farmacoterapéutica de las Islas Baleares también se apoya, ¿no? Porque al final lo que nos dice es que el objetivo principal de esta comisión es establecer recomendaciones de selección y uso de medicamentos y protocolos de referencia para nuestra comunidad basados en criterios de evidencia científica y eficiencia. Y así nos lo plasman el 10 de marzo del 2020 con una priorización de utilización de ribociclib frente a palbociclib y abemaciclib en el tratamiento del cáncer de mama en las Islas Baleares. Bajo las negociaciones, que ya sabemos que por desgracia no dependen muchas veces de nosotros, se llega a la conclusión de que entre las tres la más eficiente es la oferta de ribociclib y que por tanto el resto de ciclinas solo estarán limitadas a aquellas situaciones clínicas en las que exista una contraindicación para el uso de esta. Y así vamos. El sistema español sanitario es el más eficiente de Europa y acabaremos recetando, como dicen aquí, buenas libretas de ahorros a la gente cuando venga a la consulta. Pero realmente si ya es complicado y vemos que entre las comunidades hay diferencias, yo que he pasado ya por 3 hospitalillos de las Islas Baleares en los últimos años, aunque poco tiempo por Inca, pero he pasado por Ibiza y por Mallorca, me encuentro con diferentes escenarios que te hacen pensar por qué pasan unas cosas en otros sitios y otras en otros. Entonces, en Ibiza realmente a nivel de la farmacia no tendríamos ningún problema pese a las notas en cuanto a la prescripción de las ciclinas, o por lo menos eso hasta el año pasado que yo estaba allí, y nos encontramos con que, preguntando a los compañeros, tanto a nivel de Mallorca como de Menorca, sí que se prioriza de forma, pues como nos ordenan, el uso del ribociclib y nos dejan poner evidentemente las otras ciclinas si hubiese alguna contraindicación para este o se pide porque tal paciente tiene tal historia y necesito ponerle esta otra ciclina, ¿no? Y este es el caso. La Gaceta Médica, incluso muy actual, 23 de abril del 2021, nos hablan de esto, que sigue existiendo una inequidad, que es un agujero negro para el sistema de salud nacional, y concluyen que los datos están claros, que lo dicen los informes, los profesionales e incluso los pacientes, ¿no? El acceso a los medicamentos ya no es equilibrado ni con respecto a Europa, ni entre comunidades autónomas, ni tan siquiera entre hospitales de la misma región, y que avanzar en revertir este agujero negro debe ser una prioridad impulsada por todos. Así que lanzo las cuestiones con las que creo que después tendremos que discutir. ¿Qué hacen nuestros compañeros en otras comunidades? A mí me llamó la atención y el otro día aproveché otra reunión para preguntar en cuanto a las ciclinas y en ninguna otra comunidad tenían una priorización sobre una de ellas, sino que libremente podían elegir en base a los criterios que ellos tenían y en base a las características de cada paciente. ¿Qué nos gustaría hacer? Pues esto. ¿Por qué? Pues porque cada tratamiento es diferente y cada paciente es diferente. ¿Y qué podemos hacer para conseguir esto? Pues discutir entre nosotros, discutir con la gente y escuchar a Hernán Josefi, que nos va a hablar un poco más sobre esto. Así que muchas gracias y encantada de estar aquí. Muchas gracias, Iria. Ha sido también una presentación extraordinaria, a pesar de ser un tema un poco más farragoso para el oncólogo, porque para el oncólogo es más importante hablar de fármacos y de ensayos y de toxicidades que no de esto, pero súper bien. Bueno, pues como has dicho, ahora le vamos a dejar al doctor Josefi, que es el responsable, es el jefe de servicio del Hospital de Manacor. Por cierto, Rafa Nadal creo que ha ganado también su partido hoy, para variar.
Y tú nos vas a decir, a ver, propuestas para poder mejorar este acceso a estos fármacos, ¿eh? Y después abriremos ya el turno de preguntas y discusión. Adelante, Hernán. Tienes el micro apagado, Hernán. Bueno, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Gracias por esta invitación y esta participación. Gracias a la Fundación ECO y a Pfizer, y también a CEFA por convocar también este encuentro. Bueno, yo en estos 15 minutos intentaré, siguiendo este guión, ser capaz de poder llegar a generar algunas propuestas, reflexiones para mejorar el acceso a un tratamiento óptimo en el Sistema Nacional de Salud. Cuando hablamos del tema de incorporación de la innovación, tenemos que tener presente dos conceptos que van a estar siempre muy relacionados a ella. Serán la solvencia y la sostenibilidad. Un binomio inseparable y en el que además figurarán con ellos variables que interactuarán de la mano de una manera continuamente y en estado permanente. El primero de los factores que destacaré es la eficiencia, que recién acaba Iria de comentar. Muchas veces confundimos eficiencia con eficacia. Esta última se refiere a la capacidad de lograr un efecto que uno desea o uno espera, mientras que la eficiencia sería la capacidad de disponer de algo para conseguir un efecto determinado. En una palabra, creo que la eficiencia es lo que querrán las gerencias de nuestros hospitales y las gerencias del sistema. Generar una rentabilidad, la eficiencia siempre va a estar orientado para intentar generar una rentabilidad y que todo sea basado en intentar conseguir beneficios clínicos que trataremos de medirlos en resultados de salud. Otras actividades fundamentales dentro de lo que es este proceso de la innovación es la adecuada selección, la evaluación y el posicionamiento terapéutico de los fármacos, que nos corresponde obviamente a los clínicos en gran medida, y que se van a incorporar, y para ello se debe incorporar siempre la responsabilidad de registrar. Debemos de tener una cultura de medir para intentar lograr una adecuada evaluación de los resultados. Y con esto tratar de ver los beneficios clínicos que iremos luego midiendo en forma de resultados en salud. Tendremos que ir con una tendencia a ir hacia un horizonte con una rentabilidad compartida, donde no podemos estar solos para afrontar este problema. Debemos establecer siempre alianzas, y continuamente hay que estar generando alianzas para intentar compartir la responsabilidad. Y por supuesto hay que tener muy claro que no todo lo nuevo que aparece constituye una innovación, y esto es importante que los oncólogos seamos capaces de entenderlo. Deberíamos decantar siempre la balanza hacia una innovación que tiene un carácter contributivo y no repetitivo. ¿Y por qué no pasar de hablar de percepción de gasto por otro probablemente mucho más adecuado, que sería invertir en salud? Porque continuamente percibimos que se nos apunta con un revólver, o se nos señala como los grandes gastadores del sistema. Bien, en referencia a los datos que nos ofrece el Ministerio de Sanidad con respecto al gasto sanitario público, este es un informe sacado de su última edición de marzo del 2021, podemos ver la evolución del gasto sanitario entre el año 2015 y 2019, en donde veréis el gasto sanitario público total con respecto al PIB y cómo nos hemos mantenido constante en la evolución de los años. Como consecuencia del aumento discreto del PIB en estos últimos años, el gasto sanitario público per cápita aumentó de 1.416 euros para el año 2015 a 1.593 para el año 2019. Si observamos el comportamiento de las comunidades autónomas y vemos, por ejemplo, a las Islas Baleares,
podríamos decir que nos situamos en torno a valores medios con respecto a las otras comunidades, tanto en porcentaje de gasto respecto al PIB como gasto per cápita por habitante. A título informativo, y seguramente para aquellos que no lo sepáis, las comunidades autónomas deberían ser las responsables de gestionar la mayor parte del gasto sanitario público y que generalmente estaría oscilando entre el 90 y el 95%. Pero cuando revisé este informe, como dato curioso, decir que solamente 3 comunidades autónomas se reparten el gasto sanitario público total, y destaco que 2 de ellas, por ejemplo la Comunidad de Andalucía y la de Madrid, son las que presentan un menor gasto per cápita, y en ese sentido me gustaría sacar el término de la equidad, lo que venimos hablando previamente, uno de los problemas que nos está preocupando y los percibimos los oncólogos, y desde ya que creo que los pacientes también cada vez más lo están percibiendo. Bien, no quiero tampoco decir lo mismo, pero la SEOM, en su estudio de accesos que comentó Iria, intentó destacar que el sistema de salud tiende a una mayor centralización, no obstante se tiende a una mayor restricción de la disponibilidad de tratamientos innovadores. Siguen existiendo diferencias significativas entre las diferentes comunidades autónomas, como les presenté en el dato anterior, que en ese 51% de los casos de la decisión se toman a nivel hospital, área salud, y en el 42% se toman a nivel autonómico, que en el 58% de las respuestas habían indicado que la información sobre las comisiones u órganos se toman decisiones vinculantes y no tienen un acceso público para todos, y que en un 20% de las respuestas al menos uno de los fármacos de indicación incluidos dentro del estudio no está aprobado en el hospital, un 15%, o está pendiente de la aprobación en el 5%. Asimismo, la SEOM denuncia la falta de equidad hacia los accesos, y simplemente recalcar nuevamente que desde la fijación del precio al reembolso de los fármacos incluidos, hasta la aprobación para su prescripción, variaban entre los 5 a los 17 meses, una brecha que nos tiene que llamar la atención, y desde la autorización por parte de la Comisión Europea hasta la aprobación, las medianas variaban entre los 8.7 meses a los 26 meses. Y claro, aquí nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta inequidad y estos datos tan relevantes? ¿Realmente pensamos que los medicamentos son muy caros? Bueno, intentemos explicar todo esto de una manera sencilla. Yo no soy economista, pero vamos a intentar hacer una historia en donde participarán 3 autores. Por un lado, y el primero sería la industria farmacéutica, en donde en este diagrama, que lo habréis visto alguna vez, se nos hace referencia al curso que sigue los desarrollos de las moléculas, desde que se empieza a investigar con ellas durante un periodo de tiempo habitualmente muy largo, es decir, que 10 años como media de tiempo, y como al final llegan muy pocas, y habitualmente la cantidad de dinero invertido para ello termina siendo muy significativa. Como dato curioso, solo 3 de cada 10 medicamentos generarán un retorno suficiente en todo el mundo como para comenzar el gasto en I+D+I realizado, y esto, unido a que los fármacos en los que se investiga cada vez más van orientados a perfiles más concretos de pacientes, hace que ese nicho de enfermedades sea cada vez menor, y si los gastos en I+D+I no disminuyen, habrá siempre una necesidad imperiosa de mejorar los precios. Bien, como segundo actor de nuestra historia serían los pacientes, probablemente los más interesados y desde ya que los más necesitados. En los últimos años hemos pasado de un perfil de paciente pasivo que atendía a nuestro paternalismo en la decisión que tomábamos, y creo que todos estarán de acuerdo que pasamos a un paciente muchísimo más informado e involucrado, y que además, con la incorporación de nuevos fármacos destinados a la vía oral, se corresponsabilizan a tomar su tratamiento en su casa y a ser adherentes. Los pacientes han aprendido a organizarse en asociaciones por grupo, por nichos de interés, tienen representantes y lograron tener una mayor visibilidad que desde ya tendrán mayor o menor impacto en las comisiones de farmacia, y donde finalmente se desarrollan generalmente las actividades de la evaluación, de la selección y el posicionamiento terapéutico. Como ejemplo de visibilidad de los pacientes, les recomiendo la red europea UNETA, en donde al margen de realizar informes técnicos de posicionamiento, también se ha añadido un apartado sobre la opinión de los pacientes referente a todo lo que es innovación e incorporación de nuevos fármacos.
Y en alguna medida con todo esto les hemos dado mayor poder a nuestros pacientes, encontrándonos ahora en una era de empoderamiento del paciente, para lo bueno y quizás también para lo malo. Bueno, y como tercer actor estamos aquí nosotros, ¿no? Los médicos. Estamos probablemente con una nube, con una incertidumbre bastante importante, que van a estar relacionadas esas incertidumbres con la efectividad y la seguridad, y con lo que contamos es con la evidencia que contamos en los ensayos clínicos. Eso es nuestra principal fortaleza que tenemos, pero sí es real que a título personal y creo que comparten todos, cada vez más exigimos datos de vida real para que enriquezcamos de alguna medida ese dogma de lo que es el ensayo clínico. Luego estarán las incertidumbres relacionadas con la eficacia comparada, ¿no? Y aquí también los oncólogos creo que estaremos de acuerdo en donde a veces hacen falta comparaciones directas con otras alternativas, ¿no? Lo que comentaba Iria o Antonia sobre los estudios head-to-head, ¿no? A veces desde ya no resultan obviamente costo eficaces y tampoco probablemente interesen, ¿no? Y ya estamos acostumbrados los oncólogos a entrar en estas disputas. Pero también dentro de la eficacia comparada existen ejemplos de las lagunas terapéuticas, que serían cuando no tenemos a veces con qué comparar algo con nada, ¿no? Otra de las incertidumbres son el impacto relacionado con lo económico real. Y aquí estoy seguro que existen muchos errores de estimaciones de compra de medicamentos a priori que a posteriori, cuando se evalúa el nicho al que iba destinado ese fármaco, supuso un número menor o mayor del que se pretendía. Entonces aquí probablemente hay una carencia, ¿no? en conocimientos de predicción o llámese conocimiento de demografía. Y por último, recalcar la incertidumbre que vamos a tener sobre la relación coste-efectividad, ¿no? que es con cuánto vale realmente un año de vida ajustado a la calidad, qué precio le ponemos a este punto, ¿no? Entonces, en este sentido, siempre destacar la labor importante que tiene el hecho de saber seleccionar muy bien lo que vamos a hacer, saber evaluar lo que estamos haciendo para luego poder dar posicionamiento, ¿no? Existen estrategias para afrontar todas estas incertidumbres y cada vez se van desarrollando más modelos de gestión de la misma, ¿no? Para intentar vencer a estos problemas, ¿no? Si bien se nos enseña a hablar de oportunidades en todo lo que es la gestión, yo sigo hablando de problemas porque estamos con un problema. Como conceptos básicos, antes de continuar, deciros que existen esquemas de afrontamientos económicos de pagos tradicionales y de pagos alternativos. En los pagos tradicionales, el gasto que se imputa a un fármaco siempre va a estar determinado por la cantidad de fármaco que se compraba. Y luego, con la llegada, con todo el desarrollo que ha habido de tanta farmacología nueva y farmacología del nicho, surge el pago alternativo. Lo que conseguimos es repartir, por decirlo así, las incertidumbres entre los distintos agentes, de tal forma que el que pague no tenga toda la sensación de que la responsabilidad va en uno. Hay muchos escenarios múltiples de afrontar, y hablaré de 3 ejemplos muy didácticos y sencillos. Insisto que no soy economista, pero bueno, puede servir, ¿no? En el escenario 1 sería cuando no tenemos una incertidumbre destacable. Hay veces en las que hemos optado para fármacos de impactos presupuestarios altos a los esquemas de pago tradicionales con descuentos, y como fue el ejemplo de la introducción del pembrolizumab. El pembrolizumab al principio sí tenía un lugar y un espacio, por lo tanto se diseñó un modelo de pago de esta característica. También ya sabemos que se fueron incorporando con el correr de los años la utilización de los biosimilares, pero para aquí era mucho más fácil establecer este modelo porque los biosimilares tenían un nicho muy importante. Ahora, para los biosimilares probablemente se pueda elegir este mismo modelo, digamos, de transacción y de comercio y de gestión económica, pero probablemente ahora para donde está posicionado pembrolizumab con las distintas patologías que abarca, hay que probablemente reformular la manera de cómo tener que negociar con él.
También, antes de continuar con el segundo escenario, otro concepto simplemente a título informativo, saber lo que es el riesgo compartido, ¿no? Y destacar que existen dos grupos, ¿no? El vinculado a un resultado financiero y el que está vinculado a un resultado en salud. Y en este segundo escenario sería cuando las incertidumbres son elevadas y las tenemos en los resultados sanitarios. Y aquí se optaría por esquemas de pagos por resultados en salud. Y aquí estaría el ejemplo que se utilizó en nuestro Sistema Nacional de Salud, que fue para el melanoma no resecable metastásico con las combinaciones de dabrafenib, trametinib, iberumafenib y comimetinib. Y en este sentido se establecía una serie de acuerdos entre el Servicio Autonómico de Salud y la industria, en donde se fijaba una serie de cláusulas previas para tratar de garantizar un reembolso según los resultados que se obtuviesen después de incluir a los pacientes en este tipo de programa. Y en concreto ese reembolso se realizaba si no se cumplían las expectativas del fármaco, es decir, si los pacientes no progresaban con un intervalo de 12 semanas, con un gap de más de 2 semanas, o si existían efectos adversos serios relacionados, ahí existía un reembolso. Pero bueno, en este sentido es fundamental que los clínicos, insisto, que los oncólogos nos posicionemos y seamos conscientes de cómo vamos a prescribir, a quién vamos a prescribir, y que no seamos simplemente soldados de protocolos que estamos dándole clic al ordenador para validar. Que seamos conscientes a quién vamos a hacer todo esto, porque si no se nos penaliza estos errores. Y en este último tercer escenario sería cuando las incertidumbres ya no recaen en cuanto a resultados en salud, sino a impacto presupuestario. Y aquí, en este sentido, y en nuestro ámbito, han aparecido los vinculados a resultados financieros, como fueron los fármacos de ensalutamida en su momento, y con la llegada en el año 2017-2018 de palbociclib y ribociclib, que fueron esquemas de techo de gastos que tuvimos que aceptarlos. Bien, esta diapositiva ya lo comentó muy bien Iria, y a modo de concluir, bueno, serían para mí 3, por decirlo de una manera, los objetivos que deberían existir y prevalecer a la hora de garantizar el acceso a soluciones innovadoras efectivas para los pacientes. Y voy a decir cosas que tienen sentido común: garantizar sostenibilidad de los sistemas públicos sanitarios y compensar el esfuerzo innovador de la industria. Pero para aquí siempre tenemos que tener profesionales que estemos dedicándonos también un espacio, y nos tienen que dar espacio para poder entender y formarnos, porque cada vez quienes estamos responsabilizados de determinadas áreas tenemos que ser muy gestor de esa sostenibilidad, y tenemos que saber transmitir a nuestros compañeros cómo realmente invertir en salud y gastar en farmacología. El segundo punto sería asegurar que no se demore el acceso al fármaco desde su aprobación hasta que pueda hacerse uso de él, porque estamos viendo que las demoras a veces con resultados de impacto, y sabemos que durante mucho tiempo a los oncólogos nos han percibido por tener resultados en impactos en supervivencias globales, y si no teníamos impactos en supervivencias globales, ahí se retrasaba la situación y teníamos que ir, y siempre, bueno, afortunadamente ahora que tenemos impactos en supervivencias globales, seguimos teniendo los mismos problemas. Por lo tanto, a ver si nos despertamos un poco. Y por supuesto que exista una equidad en el acceso. Pero saber de que tenemos que también ir mejorando, digamos, todas estas herramientas para poder negociar, y una es el pago por resultados, otros son los acuerdos de riesgo compartido, son muy importantes, y por supuesto que quienes compran sean eficientes, es decir, y que no improvisen. Es decir, que hagan realmente análisis demográficos de lo que es la incidencia, de lo que va a tener una comunidad, para saber realmente lo que se va a gastar, y no estar comparando a veces con una ineficacia y con una mediocridad de turno que nos limita a poder trabajar adecuadamente. Muy bien, no es una labor que, por supuesto, esto lo podamos hacer solos. Yo creo que ahora con esta reunión CEFA estamos dando al menos un ejemplo de que nos estamos juntando para reflexionar un poco, y hay que establecer alianzas, y en conclusión no sería tratar de gastar menos, sino de gastar mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Hernán, también por esta excelente presentación. Nos hemos excedido en unos minutos en las presentaciones, por lo que voy a ir directamente al grano de alguna pregunta que tenemos, y voy a ir por orden.
Tengo una pregunta de la audiencia para la doctora Perelló. No tiene claramente que ver con el tema de hoy, pero sí con su caso clínico. La pregunta es ¿qué esperamos de ese fármaco alpelisib? No sé si lo digo bien, porque de cada vez me cuesta más pronunciar esos nombres. ¿Qué esperamos? ¿Qué crees que resultados puede tener? Bueno, el alpelisib ha demostrado en 2 estudios, uno fase 3 y otro fase 2, en pacientes con mutación de la vía PI3K, y en combinación con fulvestrant, pues ha demostrado también doblar el tiempo de supervivencia libre de progresión. O sea, parece que la hormonoterapia en monoterapia no tiene mucho sentido después de una combinación, tampoco lo tenía o sea, después de una monoterapia. Entonces, los resultados del estudio son supervivencias libres de progresión de 10 meses, que bueno, en este caso seguramente van a ser más porque es una chica, está claro, altamente respondedora. Muy bien, muchas gracias, Antonia. Iria, la pregunta para ti, esta te la hago yo, ¿vale? Porque no he visto ninguna dirigida. ¿Tú crees que cuando en nuestra comunidad, en la Comisión de Farmacia, que creo que tú sabes que yo estaba antiguamente en ella, pero ya hace un par de años que está la doctora Guillot, bueno, estuvo el doctor Manzano, ahora está la doctora Guillot, yo creo que ya estuve en esos momentos de inicio de los inhibidores de ciclinas y bueno, he visto esa nota que se nos hizo llegar el año pasado. ¿Tú crees que realmente se han basado en eficiencia? ¿No se han basado única y exclusivamente en el precio? No, yo creo que se han basado única y exclusivamente en el precio. Y efectivamente, como bien ha explicado Hernán, eso no es eficiencia, ¿eh? Eso es precio, ¿no? ¿Vale? Exacto. Y es lo que sabe mal, ¿no? Porque en el fondo es lo que decía Hernán, nosotros no hacemos más que sacar datos, ¿no? Para que al final la cosa se reduzca a un precio. Entonces, bueno, lo que sabe mal es no saber qué hacer ahí nosotros como oncólogos, porque te sientes totalmente atado de manos, no puedes hacer nada, porque ¿qué vas? ¿A sacar todo el dinero de tu cuenta corriente para hacer la contraoferta? No. Yo creo que aprovechando esto que no sabemos qué hacer, le podemos preguntar a Hernán, que ya que lo ha insinuado, hay que empoderar al paciente, ¿vale? Y a lo mejor, en estas comisiones de farmacia autonómicas deberíamos tener algún representante del paciente. Digo yo no se me había ocurrido realmente antes, pero a lo mejor la Asociación Española contra el Cáncer o la Asociación de Pacientes que está cogiendo fuerza y esto me hace preguntaros a todos si tenéis idea de si en alguna comunidad, en ese foro de discusión autonómico, existe ese representante. ¿Qué sabes tú de esto, Hernán? No, la verdad que no. Bueno, yo lo que puedo decir en referencia a asociaciones que estuve trabajando durante muchísimos años en una de ellas, realmente el acceso a fármacos no era un tema del que se hablaba, ¿no? De hecho, en las asociaciones generalmente lo que se hablaba era más de un perfil de prevención y de tratar de inculcar los aspectos de la prevención de las patologías prevalentes, y no se hablaba mucho del paciente metastásico. El paciente metastásico, y hablando quizás por el cáncer de mama, que siempre la Asociación Española contra el Cáncer también lideró mucho todo lo que es la divulgación, no se permitía en alguna medida, entiéndase, hablar del paciente metastásico, ¿no? Es como que siempre se hablaba del paciente y dar el mensaje de la curabilidad. Entonces, en alguna medida, me hago cargo que quedaban excluidas muchas pacientes metastásicas de ese foro, ¿no? Pero yo creo que desde hace un par de años, las asociaciones, y ya estamos hablando, por ejemplo, SOLTI, inclusive HEICAM, están invitando a pacientes a que den su testimonio en escenarios de metastásicos. Y hemos participado en uno con Iria y Antonia no hace mucho, y que fue algo realmente que se trató con muchísimo respeto, porque es una situación metastásica en donde tenemos que ser cautelosos de qué manera manejamos los datos, porque se le está hablando también a pacientes.
pero no sé si tienen que entrar dentro de una comisión de farmacia, pero sí las asociaciones nos tienen que ayudar a nosotros a que hablemos de lo difícil que nos cuesta llegar a los fármacos. Creo que hay que darle una voz importante al paciente. De hecho, están existiendo en esta guía EUNETA, los invito a que la veáis, y hay un apartado para el paciente, ¿no? Ahora tendríamos que plantearnos a la Asociación Española contra el Cáncer a ver qué les parece, de qué manera pudieran ayudarnos, por decir así, a recoger testimonios y que esto sea visible dentro de una comisión. Yo creo que todos habréis oído que alguna vez, precisamente en enfermedades raras, las asociaciones de pacientes de enfermedades raras sí que han conseguido aprobaciones de fármacos de alto impacto económico, con lo cual nosotros a lo mejor nos lo podríamos empezar a plantear. Y sobre todo ahora que con la secuenciación van a aparecer fármacos de mucho coste que solo van a beneficiar a un nicho muy pequeño de pacientes que no van a tener las evidencias científicas que tienen las patologías grandes, ¿no? Que puedes hacer estudios randomizados de muchísimos pacientes, sino que va a ser un nicho muy pequeño y claro, si no los podemos demostrar con esos grandes estudios, vamos a tener realmente problemas para probarlos y de hecho ya nos estamos encontrando, por ejemplo, yo lo veo en cáncer de pulmón, que hay una combinación para una determinada mutación que no le han dado precio todavía en nuestro país, pero que esa combinación de fármacos está ya en las guías terapéuticas, tanto españolas como europeas como americanas. Y claro, va siendo un problema. ¿Queréis comentar algo vosotras también al respecto? Bueno, no, a colación, yo creo que la oncología se está complejizando mucho, la biotecnología cada vez va más rápido, el desarrollo molecular, la genética. Creo que en oncología ya somos nicho, por decirlo de una manera. Algunas patologías fueron más avanzadas que otras. El pulmón termina siendo algo súper complejo. Algo que antes era muy sencillo termina siendo muy complejo desde el perfil de cómo orientar. Y yo me pregunto en voz alta, realmente con tanta molécula dirigida hacia una mutación genética específica, de qué manera uno va a negociar prácticamente, porque estamos hablando de moléculas que son muy caras, ¿no? Por supuesto que va dirigida hacia un nicho. Por ejemplo, el caso de lo que ha presentado la doctora Perelló, el alpelisib, ¿no? Antonia, el porcentaje de pacientes con cáncer de mama que presenten esta alteración debe ser pequeño, ¿no? No, es bastante, es un 40%. Vale, pues mira, pues sí. Pero bueno, el estudio ya hace tiempo que se presentaron los datos y lo hemos tenido que comprar como medicación extranjera, porque o sea, había un uso expandido que se ha finalizado y lo ha tenido que comprar el hospital como medicación extranjera. O sea que si no hubiera pasado la comisión, pues esta paciente no se puede beneficiar del fármaco. Y este va a ser un ejemplo del tiempo que va a tardar hasta que llegue a nuestra consulta para que tengamos la autorización. Efectivamente. Este es el ejemplo, ¿no? Efectivamente. De todas formas, es muy interesante lo que ha dicho Hernán, que yo creo que al final también es un poco aplicar entre todos un poco de sentido común, ¿no? Es un win-to-win. Porque si tenemos también un exceso de libertad, ¿no? Pues habrá gente que pues a lo mejor se pase prescribiendo, ¿no? Y prescriba cosas que no tocan a quien no toca o a pacientes que no estarían seleccionados, digamos, para ese fármaco de alguna manera. Entonces, yo creo que tenemos también que hacer una autocrítica un poco de por qué nos ponen estas limitaciones, ¿no? Y realmente llegar a acuerdos de win-to-win, ¿no? De, pues oye, si el paciente se beneficia, igual aquí, no sé. Claro que deberíamos tener resultados de todo lo que hacemos, pero a día de hoy ya sabes que todavía no tenemos suficiente tecnología para conseguirlo, ¿no? Llegaremos a eso, ¿eh? No, pero que de alguna manera se te multe, si el fármaco que has prescrito se te multe, entre comillas, no cumple la indicación o no estaba indicado en ese paciente. Bueno, no sé, se me ocurren muchas cosas, pero no sé si... Muy bien. Si llegarían. Bueno. Yo no veo que en el chat tenga ninguna otra pregunta.
yo creo que realmente hemos cumplido con el tiempo que se nos había estipulado. La idea era acabar a las 18:45 y yo creo que si vosotros no tenéis nada que preguntar o que afirmar, pues nada, yo suelo decir que desde mi punto de vista creo que los 3 inhibidores de ciclina tendrían que estar a nuestra merced para que vosotros, los que os dedicáis a cáncer de mama, podáis escoger el mejor, ¿vale? Bueno, no le he preguntado a Antonia, o sea, queda claro que secuenciarlos cuando el paciente progresa no es correcto porque no hay estudios. Todavía. Todavía, exacto, pero que sí que podemos hacer un switch, Antonia, cuando hay alguna toxicidad, ¿no? Destacable, ¿no? Claro, evidencia para hacer eso no tenemos, evidentemente. Si esta paciente hubiera participado en un ensayo clínico, hubiera salido, o sea, se hubiera quedado sin la medicación experimental. Pero bueno, la práctica clínica es otra, entonces esta paciente pues ha podido beneficiar de la competencia, ¿no? O sea, que yo creo lo que has dicho tú al principio, que la competencia es buena. O sea, no creo que lo tengamos que ver como algo negativo, que tengamos 3 fármacos que han llegado más o menos en el mismo momento, sino como todo lo contrario, como una fortaleza. Muy bien. Pues si no tenéis ningún otro comentario, daros las gracias por las excelentes presentaciones, dar las gracias a los asistentes por estar ahí y a la Fundación ECO y a Pfizer por permitir esta reunión, ¿vale? Y nada, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes.